kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. The justice will never make. Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien en casita y con todos sus seres queridos. Vamos a continuar con la sesión de tiristores. Fíjense que la primera parte ya ven que la dimos inicio y olvidé oprimir el botón de grabar. Entonces posteriormente la grabé, pero luego como utilizo esta pizarra que tenemos de Ardesia para hacer los dibujos y flechas y dar indicaciones, se me pasmó y como a la media hora la tuve que interrumpir, pero la continué después, de modo que ya tengo dos partes de Tiristores 1, Tiristores 2, esta la voy a etiquetar Tiristores 3. Entonces vamos a continuar y si me hacen favor de darme pulgar arriba para saber más o menos ya cuántos están presentes, y voy a estar atento al chat para alguna pregunta, comentario, y poderlas resolver. Bien. Parece que todo está correcto. Y pues ya son varios, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, como 14. Muy bien, ya es bastante bien. Entonces, vamos a continuar con el tema de tiristores. Vimos las bases de los tiristores, desde su pariente más lejano, el tiratrón, y cómo ha ido evolucionando el SCR. Vimos las formas típicas de activación de los SCRs. Posteriormente vamos a hablar del TRIAC y del DIAC, que ellas son derivaciones de este mismo funcionamiento. Pero nos falta ver cómo desactivar un SCR cuando ya ha sido disparado. Hay varias técnicas, las cuales vamos a platicar en esta sesión. Y bueno, vamos a continuar. El SCR, una vez activado, se mantiene conduciendo, mientras la corriente de ánodo, IA, sea mayor que la corriente de mantenimiento. Normalmente la compuerta G no tiene control sobre el SCR una vez que éste está conduciendo, a menos que sea un GTO, como lo platicamos. Si se disminuye el voltaje de ánodo, el SCR seguirá conduciendo hasta que por él pase una cantidad de corriente menor a la corriente de mantenimiento, lo que causará que el SCR deje de conducir aunque la tensión de la compuerta no sea cero. Bien, déjenme checar si sí oprimí el botón de grabar, un segundo. Sí, efectivamente. Perdón, tengo que checar porque se me vaya a olvidar otra vez. Ok. Vamos a continuar. Las opciones para desactivar un SCR. Una es, pues, abrir el circuito de ánodo, de modo que provocar que la corriente de ánodo a cátodo, pues, sea cero.
Con esto pues ya es menor que la corriente de mantenimiento y pues el SCR se va a abrir. O bien polarizar inversamente el circuito de ánodo a cátodo. Es decir, que el cátodo tenga un nivel de tensión mayor que el del ánodo. Es decir, polarizar inversamente al diodo del SCR. También es posible desviar la corriente del ánodo de manera que esta corriente se reduzca y sea menor a la corriente de mantenimiento de ánodo a cátodo del SCR. Ok. Una es abriendo el circuito con un interruptor S, como en este caso. Vean, aquí tenemos el interruptor que lo podamos abrir y la corriente que fluya pues va a caer a cero y va a ser menor a la corriente de mantenimiento y el SCR se va a abrir. O también sería cortocircuitar con otro interruptor S la unión ánodo a cátodo del tiristor, de modo que la corriente en el tiristor de mantenimiento se vaya a cero, ¿verdad? Y por lo tanto se abriría el tiristor. Y en un segundo, ok. Otra forma podría ser introduciendo una corriente inversa usando una fuente auxiliar como esta que vemos aquí. Vean, aquí esta es la terminal negativa de una pila, esta es la terminal positiva, de modo que al cerrar el interruptor S ponemos la polaridad negativa de la pila aquí y la positiva acá, queda polarizado inversamente y pues se va a abrir, ¿verdad? Bien, un segundo. Ok. O también utilizar condensadores, de modo que al oprimir aquí el botón, ups, me quedó muy grande, al oprimir el botón, con el condensador descargado, desviemos corriente y aquí la corriente baje a un valor menor que la corriente de mantenimiento. Otra es al oprimir este botón, más bien antes de oprimir el botón, cuando está conduciendo el SCR, por aquí hay una corriente. Este condensador se carga en este sentido. Y cuando deseamos que se abra, podemos oprimir el botón, de modo que el potencial negativo del condensador cargado queda en el ánodo y el potencial positivo del condensador cargado queda en el cátodo. Y así logramos polarizar inversamente el diodo del tiristor. Bien. Pero bueno, esto es con una forma de abrir al tiristor en forma, digamos, mecánica, ¿verdad? Que quizá nos interese algo más automático. Vamos a hablar de la desactivación por conmutación forzada. Son circuitos que desactivan al SCR automáticamente tras un tiempo predeterminado desde la aplicación del impulso de disparo. La corriente que circula al disparar el SCR excita el circuito RLC. Pasando el primer semiciclo de la oscilación, la corriente se invierte y desactiva al SCR.
Los circuitos más usados para esto son circuitos RLC, pero en amortiguación subcrítica u oscilatoria. Puede ser en paralelo, puede ser en serie. Vean, esto ya lo hemos visto antes. Un circuito RLC con amortiguación subcrítica es más o menos el que se utiliza en la onda de Laun en los desfibriladores, si lo recuerdan. Es decir, el punto es esto. Para que lo recuerden, sería el régimen transitorio en circuitos RLC en corriente directa. Vamos a recordarlo. Si ponemos una fuente de pulsos rectangulares en un circuito RLC de esta forma, las ecuaciones de esta malla sería esta y, bueno, llevándolo a una derivada mayor, sería esta misma. Aquí, como ya tenemos esta ecuación diferencial al doble, vamos a hacer este cambio de variable. Decimos que d mayúscula es d en dt, de modo que esta ecuación se transforma en esta, finalmente en esta, ¿de acuerdo? La cual podemos resolver, dado que es una ecuación diferencial de segundo grado, homogénea, y cuya solución particular o permanente es cero. La función complementaria o transitoria puede tener tres soluciones según los valores que tengan R, L y C, ¿verdad? Recordando, tendríamos nuestra ecuación y la famosa ecuación del chicharronero, con la cual podemos obtener las raíces de esta ecuación cuadrática y obtenemos este resultado. Vean ustedes, tengo este término y este otro término, ¿verdad? Es decir, a este término vamos a llamarle alfa y a este término vamos a llamarle beta, para no estarlos escribiendo una y otra vez. Entonces, y aquí vamos a tener tres casos. Caso 1, cuando este término, es decir, sea mayor a este término. Este término es referente a este segmento para asegurar o bien saber cuándo el argumento de la raíz cuadrada es positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, cuando este término es mayor a este, vamos a tener una respuesta en el circuito llamada amortiguación supercrítica. Cuando este término es igual a este término, vamos a tener una respuesta llamada amortiguación crítica. Y por último, cuando este término es menor a este término, se le llama amortiguación subcrítica u oscilatoria. Y esta es la que vamos a buscar. ¿Y por qué? Bueno, es que ya con esta respuesta, la respuesta de esta pequeña red ante este estímulo en CD, la vamos a tener así, y se va negativo y regresa positivo y así, ¿no? Es decir, vean esta parte positiva, esta parte negativa, es una respuesta oscilatoria. Y lo que nos interesa es su parte negativa, que va a hacer que de ánodo a cátodo se polarice inverso y con eso poder hacer que se abra cuando está conduciendo el tiristor. Un segundo, voy a borrar mi pizarra.
Ok. Bien. Entonces, nos interesa el caso 3, donde las raíces son complejas conjugadas. Permítanme un segundo. Sí tienes razón, Isis. Sí, me refiero al primer término del radicando, no alfa. Sí tienes razón. Totalmente correcto. Sí, gracias por indicármelo. Bien, vamos a continuar. Entonces, nos interesa el caso 3 en que se produzca una oscilación, es decir, esta relación. Que en pocas palabras, si nos referimos a la ecuación, sería que esto, que L, con que L sea mayor a esta relación, ya logramos una oscilación. ¿De acuerdo? Entonces podemos resolver la ecuación obteniendo que la corriente tendría esta forma en la red. Bien. Hacemos la simulación en SPICE de nuestra red. Vean, aquí estos valores yo los puse con el fin de que se viera que este valor, el L1, sea mayor al producto que comentamos. Vean ustedes, R2 en 2L al cuadrado tendría este valor, 1 en LC tendría este valor, lo cual cumple, vean, este término es mayor que este. No, perdón, al revés, ¿sí? Este término es mayor a este, ¿verdad? Bien, entonces vean aquí de que este término es mayor a este. Ok, la simulación lo que nos arroja cómo va a oscilar la corriente es esta. Vean qué bonito. ¿De acuerdo? Permítanme otro comentario. El volumen estará algo bajo. A ver, permítanme, voy a revisar el volumen. Un segundo. Pues aquí está bien, lo voy a subir. Bueno, eh, espero que se escuche mejor. Si es así, indíquenmelo si ahora se escucha demasiado alto o está igual. Bien, parece que sí mejoró el volumen, ¿verdad? Bien, entonces así lo dejo. Vamos a regresar a la presentación. Bien, entonces, fíjense ustedes, ya en este caso de la oscilación en respuesta ante un escalón de CD, pues tendríamos esto. Vean ustedes, esto es lo que queremos, que se vaya a una región negativa para poder polarizar inversamente al diodo de ánodo a cátodo del SCR. Perdón, un segundo. Ok. Creo que sí se entiende lo que se busca, ¿verdad? Bien. Entonces,
ya con esta idea es poner, vean, aquí está el tiristor, y con todo y la carga, considerando el valor de la carga, tenemos un circuito RLC. Vamos a poner los valores correctos de L y de C para que tengamos esta amortiguación subcrítica u oscilatoria, en este caso en serie. Entonces, aquí viene el disparo del tiristor, el voltaje en el condensador empieza a subir, el voltaje del tiristor pues se va a un mínimo, este voltaje se va a un mínimo porque ya está conduciendo y empieza a conducir toda esta corriente, ¿verdad? Pero por la oscilación, vean, aquí la puse punteada, espero que se vea. La oscilación tendería a ser de esta forma, pero cuando cruza el límite de 0 hacia negativo la oscilación del circuito RLC, aquí ya lo cierra, extingue, vaya, hace que se abra el tiristor, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, la idea es poder calcular los valores correctos de L, de C, para que esta oscilación tenga los tiempos que uno desea. ¿Ok? Es decir, tenemos las ecuaciones de diseño. Por supuesto, la idea es que tengamos también el valor óhmico de la carga y poder diseñar LS, etcétera, para que se produzca esta respuesta. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de lograr que el tiristor deje de conducir en el momento que deseemos. Ok. Obviamente también se puede lograr el mismo circuito, pero en paralelo. ¿De acuerdo? De modo que la amortiguación subcrítica u oscilatoria quede solamente confinado en esta pequeña red. Y que básicamente es lo mismo que se produce. Es decir, empieza a conducir, pero acá también empieza a haber una corriente que sería esta. Cuando se vaya a negativo, pues se va a extinguir, se va a abrir el tiristor. Ok. Bien, permítanme en lo que... También podemos trabajar en la desactivación por conmutación forzada, que bueno, es la más sencilla. El SCR se desactiva cada vez que cambia el sentido de la tensión al semiciclo negativo. Es decir, si estamos trabajando con nuestra señal de corriente alterna, como aquí, pues vamos a tener el semiciclo positivo, vamos a hacer el disparo del SCR y pues solito se va a abrir cuando la alimentación alterna cruce el cero para ser negativa, ¿verdad? Entonces ya por este momento pues solito se abre por la corriente alterna de la fuente.
Ok. También podemos hablar de la desactivación por conmutación forzada en este sentido. Desactivación por otro tiristor, vamos a llamarle auxiliar. Por ejemplo, con T1 en conducción, es decir, el tiristor 1 en conducción, como lo observamos aquí, y T2, el tiristor 2 abierto. Aquí es como con el interruptor mecánico que vimos hace poco, de modo que este tiristor está abierto. Disparamos este otro tiristor que sería el del trabajo, lo disparamos, empieza a conducir, pero esta red también va a haber una corriente por aquí. Esto va a hacer que el condensador se cargue en este sentido y cuando disparemos a este SCR, cuando lo disparemos, pues vamos a provocar que la terminal de potencial negativo del condensador quede en el ánodo y el potencial positivo en el cátodo del tiristor de trabajo principal y vamos a provocar que se abra. Ok, sí está claro, muchachos. Yo pensaría que sí, sí, por supuesto, no duden en mandarme alguna pregunta o duda. Em, ok. Por ejemplo, vamos a ver este circuito. Este circuito lo construí hace ya varios años. Y vean, aquí la idea es el tiristor está acá. Este es el tiristor. Aquí está. Este es un SCR. Esta sería la carga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea, vean, tengo mi transformador, reductor, de modo que aquí tengo la línea, los 120 voltios AC. Por supuesto, el voltaje pico de los 120 voltios efectivos es el voltaje pico de 170 voltios. ¿Ok? Es decir, sería acá, ¿verdad? Del voltaje pico. Aquí lo reducimos, me parece que era como a 12 voltios, corriente alterna, RMS. Hacemos una rectificación de onda completa y esta salida la llamamos BD. Esta BD pues va a ser la señal rectificada de onda completa. De esta forma, esta BDD. Luego un diodo para evitar que el voltaje de CD que provoca este filtro se regrese a este otro punto, ¿verdad? Y poder tener estas dos formas de onda, de modo que aquí tendríamos un voltaje ya en CD prácticamente con un pequeño rizo de este. Aquí puse las formas de onda en la siguiente diapositiva. Creo que sí puse esta. Ándele. Sí, aquí está. Un segundo para que lo visualicen mejor. Ok, entonces aquí tenemos BDD y
rectificado en onda completa. ¿De acuerdo? La idea es generar pulsos de este tipo cuando llega a cero. Cuando llegue a cero, que se genere un pulso. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Hay muchas formas. Una de ellas es como lo hice en esta ocasión, que sería esto. Déjenme borro los garabatos anteriores. Vean, aquí alimento con BDD, que es esta misma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo un divisor de voltaje, un pequeño filtro para quitarle algún pequeño ruido que pudiera tener y un transistor en corte saturación. De modo que este transistor va a estar saturándose y cortándose una y otra vez. Cuando el voltaje VDD llega a cero, se corta. Cuando está arriba de 0.6 voltios de cero, VDD, se satura. ¿De acuerdo? De modo que es como tener esto aquí. Aquí tengo la señal rectificada VDD. Y en los puntos en que está en cero, el transistor aquí va a estar saturado, y cuando llega a menos de 0.6 voltios se corta y vuelve a saturarse, se corta y vuelve a saturarse, y así una y otra vez. De modo que ya tengo una señal rectangular, digamos, de referencia, que esta señal, este pequeño pulso, me va a indicar dónde es el 0 grados de toda mi señal. ¿Ok? Ahora, vean ustedes acá. Esta configuración de operacional es un integrador no inversor. ¿De acuerdo? Vean, la terminal inversora del amplificador operacional está a cero, bueno, con su resistencia. En la retroalimentación tengo un condensador y es un integrador, de modo que cuando aquí tengo un voltaje positivo, de modo que yo propongo con este divisor de voltaje el nivel de voltaje en este punto. ¿De acuerdo? De modo que el integrador va a integrar de acuerdo a este voltaje. De acuerdo a este voltaje, y claro, para tener mayor control de la integración podríamos poner un potenciómetro aquí o acá, ¿verdad? Es decir, aquí vamos a tener esto. Esta respuesta en rojo es que está integrando el integrador, valga la redundancia. Esto lo hemos platicado ya en sesiones anteriores, que esto es una recta. De modo que va a integrar de esta forma. Y cuando la señal VDD llegue a cero, que se regrese. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues bueno, pues una es, vamos a cortocircuitar al condensador del integrador. ¿Cómo? Pues vamos a utilizar esta señal para que ponga en saturación un transistor en paralelo al condensador.
De modo que cuando esta señal suba, sature al transistor y este transistor, a través de su colector emisor, cortocircuite al condensador del integrador y este caiga. Y una y otra vez, ¿verdad? De modo que integra, cortocircuitamos el condensador, el transistor se abre, se corta y empieza a integrar otra vez, el transistor cortocircuita el condensador, el transistor se abre y vuelve a integrar una y otra vez. Vean ustedes, estamos generando esta rampa, este diente de sierra, gracias a esta señal de control que obtuvimos con el primer transistor que vimos. Es decir, este transistor nos da esta señal. Este transistor va a estar controlando a este otro, que es el que nos va a servir para cortocircuitar al condensador del integrador. Y el integrador pues va a estar haciendo su trabajo en base al voltaje que nosotros ajustemos en su entrada no inversora. Entonces, claro que con los valores requeridos que ustedes pongan, van a poder lograr que la pendiente de la integración sea así o más aguda o menos aguda, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí ya tenemos, noten ustedes, una señal triangular de esta forma, ¿verdad? Aquí el fin de este es un comparador, el amplificador operacional como comparador. De modo que aquí nosotros, con la idea de que, por ejemplo, este sea un potenciómetro, podamos ajustar el voltaje en este punto y que va a estar comparándose. Entonces, mi señal de rampa se va a estar comparando con esta señal. Vean, este comparador en su terminal no inversora tiene a la rampa, en su terminal inversora tiene este potencial en rojo y la salida va a ser o saturación positiva o saturación negativa, ¿verdad? De modo que cuando la rampa sea mayor a este potencial de la inversora, va a estar saturado positivamente. Cuando el potencial de la rampa sea menor al potencial de la terminal inversora, se va a saturar negativamente. Así como lo vemos aquí, permítanme a ver si me queda. Tendríamos, cuando el azul es mayor a la roja, se satura positivamente. Y aquí al revés. Y aquí sube. Y aquí baja. Etcétera. Sí me comprenden. Y bueno, esto ustedes ya lo han manejado infinidad de veces. Muchos lo conocen como el PMW, ¿verdad? Ok. Entonces, noten ustedes, ya tengo un ancho de pulso. Este ancho de pulso que cambia según sea la comparación de esto. Entonces, podemos decir que este potencial de aquí va a cambiar el ancho de pulso de mi respuesta acá
con el fin de controlar algo, que en esta ocasión el elemento a controlar va a ser el disparo al tiristor, al SCR. Bueno, enseguida viene aquí un seguidor emisor, que ya ustedes saben, es para desacoplar impedancias de una etapa a otra, para tener más seguridad en el manejo de nuestras señales. Y por último, otro elemento de control es otro comparador, ¿de acuerdo? Que podríamos decir que este también es otro potenciómetro para darle un control final al, ya sea aquí o acá, el potenciómetro. La idea es poder ajustar este potencial y que se compare contra este, ¿de acuerdo? Este ya es aquí el trazo color verde. Después ponemos, vean ustedes, aquí tengo un condensador. La idea de este condensador es, si recuerdan ustedes, también lo hemos platicado en muchas ocasiones en clase. Si tengo esto y tengo esto, aquí la respuesta va a ser que cuando la entrada de estar, digamos, en cero o en un voltaje negativo cambia a positivo, la salida, vamos a obtener esto. Ah, no se mueve mi ratón, permítanme un segundo. Y cuando aquí cambia, tendremos esto. ¿Sí? Espero que lo recuerden. Entonces, vean, vaya, este es un pasaaltas. Las frecuencias altas de la entrada pasan, las frecuencias bajas de la entrada no pasan. De modo que en la transición de bajo a alto, tengo esta espiga, la cual se extingue tan rápido como el producto RC equivalente, que sería esta, ¿no? Este condensador con esta resistencia. Y cuando pasa de alto a bajo, tengo otra espiga, la cual se extingue igualmente por el producto de RC. Ok, ahora noten otra cosa. Miren este condensador que tengo acá. Perdón, diodo. Este diodo. La idea de este diodo es que, digamos, nulifique la espiga negativa que tengo acá. Esta espiga negativa. Para que finalmente en este punto solo tenga espigas positivas. Entonces, cuando llegue la espiga negativa, este diodo conduce y digamos que la cortocircuita. Si llega una espiga positiva, pues este diodo queda abierto y lo deja pasar. Ya finalizando, la idea es de que como tenemos control sobre el ancho de pulso, debido a mi integrador, a este comparador y a este comparador, entonces puedo tener, hagan de cuenta, mi señal de entrada que sea esta. Así. Voy a tener un pulso que yo pueda disparar
aquí, ¿verdad? O acá, o acá, o en otro tiempo. Claro que solamente en el semiciclo positivo, ¿verdad? Porque en el negativo no va a conducir el tiristor. Entonces voy a tener control sobre el ángulo de disparo. Prácticamente de 0 a 180 grados. A ver, denme un pulgar arriba si me entendieron o los dejé totalmente hechos bolas. Mientras hacen esto, déjenme ir borrando mi pizarra. Bien, qué bueno que sí fue entendible esto. Entonces, básicamente aquí puse las formas de onda que les dibujé en la diapositiva anterior. Vean aquí, tenemos la rampa, se va a 0, sube, baja una y otra vez, los comparadores, de modo que el ancho de pulso es controlable con un potenciómetro u otra señal de control. Y finalmente el circuito CR con el diodo para cortocircuitar las espigas negativas. Y que esta espiga, aquí la puse algo pronunciada, pero en general va a ser más angostita, de acuerdo a lo que nos digan las hojas de datos del fabricante, porque ahí vamos a ver cuál debe de ser el ancho de pulso mínimo para cierta carga, la amplitud, etcétera. De modo que hay que diseñar muy bien este circuito CR para que cumpla con los requerimientos que dicta el fabricante en sus hojas de datos, ¿verdad? Y así poder disparar por ángulo de fase prácticamente desde 0 grados a 180 grados en cada semiciclo. Aquí vean, por eso quedó de rectificación de onda completa para tener puros semiciclos positivos y poder tener un mejor control de la potencia que cae en la carga, ¿verdad? Ahora, este circuito es una de las muchas formas en que se puede hacer. Ustedes pueden investigar otras formas, otras modalidades, según convenga mejor al circuito de control que quieran diseñar. Casi siempre de cajón es tener una señal de cruce por 0. Es decir, esta es la esencial, porque en base a esta señal de cruce por 0 es como construimos todo lo demás para poder hacer el control, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí está la simulación en Spice del ORCAD del circuito anterior. Vean ustedes aquí con ya un valor dado. Aquí tenemos la señal de entrada sin rectificar. Y la rampa que generamos con el integrador. Aquí ya no puse las demás señales, pero finalmente la señal de disparo, la espiga
del circuito CR con su diodito, etcétera, es esta en verde. Por supuesto, en esta que está sin rectificar la señal que cae en la carga, pues disparamos en el semiciclo negativo y pues no funciona, ¿verdad? Porque el tiristor se polariza inversamente. Pero en esta otra que disparamos, aquí se ve cómo queda disparado, ¿verdad? Ya cuando se acerca a cero, el transistor inicial pues se corta y ya por eso se ve que aquí ya se abre, ¿de acuerdo? Y así una y otra vez. Entonces ustedes tendrían control sobre la posición del pulso de disparo del tiristor. Ok, vamos a continuar. Por ejemplo, podemos utilizar un circuito como este para probar un motor con una fuente de corriente directa, ¿verdad? Aquí podemos oprimir este interruptor. Vaya, están sincronizados, de modo que oprimimos el botón, este se abre, este se cierra, y con la misma corriente de alimentación disparamos al SCR y funciona y conduce. Funciona, regresamos el botón y ahora, oprimiendo este botón, hacemos que se abra y ya no pase corriente por aquí y se va a abrir el SCR, ¿verdad? Podemos también otras aplicaciones. Hay un sinnúmero de aplicaciones muy ingeniosas e interesantes que bueno, yo les invito a que se pongan a investigar. Hay muchas aplicaciones, pero claro que ayuda mucho el entendimiento de cómo funcionan los SCRs, ¿verdad? Si uno no tiene claro el funcionamiento de un SCR, pues va a ser difícil entender las diferentes aplicaciones, como por ejemplo esta. Miren, este es un circuito de seguridad de que en caso de que se vaya la energía eléctrica, hagan de cuenta, aquí tengo la energía eléctrica, en que se vaya la energía eléctrica, prenda este foquito de emergencia o esta lámpara, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la idea es cuando hay energía eléctrica, aquí tengo un voltaje. Aquí tengo una batería de emergencia, de modo que esta batería tiene su polaridad, por supuesto. Este potencial es el que tenemos acá, ¿no? La idea es de que este potencial de mi transformador y mi rectificador sea mayor a este potencial. Cuando hay energía eléctrica, el diodo del SCR está polarizado inversamente, porque este potencial es mayor a este, ¿verdad? Y aunque aquí tengamos este potencial positivo y haya un potencial aquí de disparo en la compuerta, pues no va a conducir el SCR porque está polarizado inversamente acá. Mientras haya energía eléctrica, va a haber una corriente de carga, va a haber una corriente aquí que va a estar cargando a mi batería. De modo que la batería siempre va a estar bien cargadita. Este diodo es para evitar que cuando se vaya la energía eléctrica y este potencial se vaya a cero, esta corriente no se vaya a esta zona, ¿verdad? Es este diodito. Por otro lado, cuando la energía eléctrica falle,
como les comenté, este potencial se va a ir a 0 voltios. Y aquí el potencial de la batería va a ser mayor a 0. Entonces, ahora sí, de ánodo a cátodo del SCR queda con el potencial apropiado para poder dispararse. Con el mismo potencial, el mismo voltaje de la batería, se hace el disparo del tiristor y ahora conduce. De modo que ahora conduce y enciende mi lámpara, ¿verdad? Noten ustedes que aquí tengo mi CR, como lo platicamos en la sesión anterior. Aquí podemos provocar un desfasamiento de voltaje de disparo del tiristor. Ok, ¿ven qué ingenioso es esto? Y esta es una aplicación, digamos, muy sencilla. De modo que vean el potencial de utilidad que tiene el SCR. Hablar del TRIAC pues es como usar dos SCRs en forma simultánea. Vaya, es la misma gata, nada más que revolcada. En otras palabras, podemos considerar conectar, por ejemplo, dos SCRs en antiparalelo de la siguiente forma. Es decir, si hemos estado utilizando este SCR, vamos a decir A2, como lo hemos platicado, pues quizá alguno de ustedes diga, bueno, ¿y si pongo otro al revés? Así, de esta forma, pues sí, muy buena idea. Muy buena idea. De modo que si tengo esto prácticamente es lo que conocemos como un TRIAC. ¿De acuerdo? De modo que vean, aquí tenemos el ánodo de este SCR, aquí el ánodo del otro SCR, vamos a llamarle así el 1 y el 2, y la compuerta. El símbolo final lo vamos a manejar de esta forma. Claro que por supuesto, cuando disparamos permítanme, cuando disparamos este SCR, el pulso que mandemos en la compuerta es referente a su cátodo. ¿De acuerdo? Este pulso de disparo, con el fin de lograrlo en este pulso está referenciado a su cátodo. Este pulso pues no va a tener mucho efecto en este otro, porque si yo quiero disparar este otro SCR, el pulso que yo mande debe de estar referenciado a su cátodo, no a este. ¿Sí me explicó? De modo que hay que tener cuidado con los disparos que hagamos acá para lograr que el lado que nos interesa que conduzca sea el correcto. Vamos a platicar acerca de esto más adelante. Bien. Un TRIAC es un tiristor que puede conducir corriente en ambas direcciones
entre las terminales A2, en muchas ocasiones la denominan MT2, y A1, que también en otras ocasiones la denominan MT1. El disparo del dispositivo se da por la circulación de corriente positiva o negativa entre la compuerta G y la terminal A2, tomando de referencia a A1, lo cual conduce a 4 posibles modos de disparo. En el cuadrante 1, es decir, nos referimos a estas posibilidades de disparo. Vamos a manejarlo como cuadrantes. El cuadrante 1, que es el normal, el cuadrante 2, que digamos que es ya las condiciones como si tuviéramos en el semiciclo positivo más de 90 grados, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿verdad? Según las condiciones de polarización que tengamos en el TRIAC y el tipo de disparo que debamos de poner en la compuerta para que se habilite el SCR equivalente que deseemos, ¿de acuerdo? Entonces, cuadrante 1, A2, que es positivo, G, el voltaje de compuerta positivo, de modo que es voltaje positivo y corriente de disparo positiva. ¿Ok? Tenemos en el cuadrante 2, cuando A2 es positivo, el potencial de la compuerta negativo, tenemos que utilizar un voltaje positivo y corriente de disparo en la compuerta negativo. En el cuadrante 3, cuando A2 es negativo, el potencial en la compuerta negativo, entonces hay que utilizar voltaje negativo y corriente de disparo negativa. Por último, en el cuadrante 4, que tengamos el potencial de A2 negativo y el potencial de la compuerta positivo, usaremos voltaje negativo y corriente de disparo positiva. Es decir, esto, ¿verdad? Nosotros deseamos la corriente en este sentido, como lo vemos aquí, y tenemos un potencial positivo en A2, vamos a utilizar un voltaje de compuerta, un pulso, positivo y corriente positiva en la compuerta, para lograr que circule la corriente de esta forma, ¿verdad? Ya si pasamos al cuadrante E2, es decir, que deseamos disparar al segundo tiristor en paralelo del TRIAC y tenemos A2 positivo, la corriente de A2 a A1 en este sentido, pues vamos a utilizar una corriente negativa en el disparo de la compuerta. En el cuadrante 3, en este caso tengo A1 positivo, la corriente que fluye debe de ser en este sentido, entonces aquí vamos a utilizar un potencial de compuerta negativo y la corriente pues negativa, ¿verdad? Y cuando el potencial A1 es positivo, el flujo de corriente en este sentido, vamos a utilizar un voltaje de disparo de compuerta positivo con corriente positiva. Ahorita vamos a desenmarañar esto, ¿ok? De modo que hay 3 posibles modos de operar los pulsos de disparo a un TRIAC. 1. Disparo por pulsos siempre positivos, que esto sería siempre trabajar en los cuadrantes 1 y 4. Es decir, en este cuadrante y en este cuadrante. De modo que nosotros podemos elaborar nuestro sistema de control, de monitoreo y control en la potencia de la carga
y que nuestro Arduino, por ejemplo, nuestro microcontrolador, siempre esté generando pulsos de disparo positivos, ¿verdad? Entonces, sería esto de siempre trabajar en los cuadrantes 1 y 4, que es la forma más cómoda si se dispone de una fuente de señal de disparo suficientemente potente, ya que presenta el inconveniente de la menor sensibilidad al disparo del TRIAC en el cuadrante 4. Es decir, aquí tenemos que invertir un poquito más de corriente en promedio. En promedio, viendo las hojas de datos de los fabricantes de los TRIACs, vemos que la corriente suele ser ligeramente mayor aquí que se necesita que la de acá, ¿verdad? A veces el potencial del pulso de compuerta debe ser ligeramente mayor que el de acá. Por eso se habla de que es un poco menos sensible en el cuadrante 4 los TRIACs. Hay otros modelos de TRIACs, los cuales pues, es indistinguible esto, ¿verdad? De modo que siempre hay que fijarse en las hojas de datos que proporciona el fabricante. Otra, disparo por pulsos siempre negativos. Esto es que nuestro sistema de control siempre trabaje en los cuadrantes 2 y 3, es decir, este y este. Vean aquí los pulsos siempre son negativos, ¿de acuerdo? Que bueno, es digamos que la misma gata nada más que revolcada, ¿verdad? Otra, disparo por pulsos alternativamente positivos y negativos, es decir, en los cuadrantes 1 y 3, es decir, en este cuadrante y en este cuadrante. En algunas ocasiones tendríamos que mandar un voltaje, un disparo con pulso positivo y en otras ocasiones un disparo con pulso negativo, ¿verdad? Es el caso más favorable, bueno, a veces, sobre todo si la polaridad de los pulsos coincide con la polaridad de la tensión del circuito principal A2. Esto es, si estamos monitoreando la polaridad de A2 y decimos A2 en este momento es positivo, la corriente va a fluir en este sentido, entonces mi pulso de disparo debe de ser positivo. O bien, con el monitoreo del potencial A2 vemos que es negativo, el flujo de corriente debe de tener este sentido, entonces que el sistema de control genere un pulso de disparo negativo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bien. La mayoría de los TRIACs son más sensibles en los cuadrantes 1 y 3. Recuerden, esto es en promedio. Siempre hay TRIACs que son algo maravilloso y no se nota la diferencia de sensibilidad, pero en promedio es así. Son menos sensibles en el cuadrante 2 y mucho menos sensibles en el cuadrante 4. Por lo que se recomienda no operarlos en el cuadrante 4, a excepción de circunstancias especiales. Bien. Por ejemplo, un TRIAC muy usado y que probablemente muchos de ustedes ya tengan algunos en su cajita mágica y si no lo tienen, pues en cuanto puedan comprar. Este es uno de los de batalla. En Lopita, este es, entre otros, este es como usar el TL081, ¿de acuerdo? El 6073, más que nada este. Porque pues es bueno, bonito y barato. Fíjense, aguanta 4 amperios RMS y aguanta de 200 a 600 voltios de MT1 a MT2.
o sea, aguantador, rendidor y se porta bien, se porta muy bien. Entonces yo les recomiendo tener algunos de estos. Por supuesto, hay otros de mucho menor potencia, este, que también suelen utilizar. Ok, permítanme un segundo. Aquí tenemos, aquí puse el encabezado de las hojas de datos de este TRIAC, de este Tiristor. Y bueno, aquí nos indica sus características básicas. Déjenme ver, no hay comentarios. Bien, que es un disparo muy sensible, compatible con disparos hechos desde bloques de TTL, HTTL, de CMOS, de operacionales y con funciones lógicas, ¿verdad? Se puede disparar en los 4 modos que ya hemos hablado. Eh, Hay ciertas diferencias con estos modelos. Eh, Tiene un voltaje de ruptura hasta 600 voltios. ¿Recuerdan? Hablamos del voltaje de ruptura. De modo que si nosotros le aplicamos un potencial que va creciendo y con la compuerta al aire, o bien sin mandarle señal a la compuerta, podemos llegar a un voltaje tal de lado a lado que se dispare solito. Sí, entonces, el fabricante nos dice, bueno, le aguanta hasta 600 voltios, con seguridad. Y bueno, que es muy estable, que es pequeño, aguantador, rendidor, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, un segundo. Bien. Aquí tenemos otro pedacito de sus características que nos da el fabricante. Aquí tenemos la corriente de bloqueo de pico, el voltaje en estado de encendido, es decir, cuando queda disparado, el voltaje de MT1 a MT2 se va a 2 voltios, ¿sí? No se va a cero. En forma ideal es de que se vaya a cero, pero en realidad no, este modelo en particular se va como a 2 voltios, ¿de acuerdo? Voltaje de disparo de compuerta, el pico de voltaje de disparo de compuerta. Entonces, vean, aquí ponen las condiciones. Cuando MT2 está positivo, el disparo de compuerta positivo, o bien cuando MT2 es negativo y el disparo de compuerta negativo. Con estas condiciones tenemos estos valores típicos de disparo con 1.4 voltios, ¿sí? Cuando mucho 2.5 voltios y así con las otras condiciones, ¿verdad? En los otros cuadrantes. Vean, aquí tenemos la corriente de mantenimiento que hemos platicado. Entonces, cuando la corriente de trabajo, cuando esté disparado, debe, cuando mucho es de 30 miliamperios en estos modelos, y en estas otras condiciones de 15 miliamperios, ¿de acuerdo? De modo que si queremos que se abra el TRIAC, si logramos hacer que baje más allá de 15 miliamperios la corriente de trabajo que va a la carga, se va a abrir solito el TRIAC. El tiempo de encendido, esto es 1.5 microsegundos. El voltaje de bloqueo, es decir,
el cambio de voltaje en microsegundos. Recuerdan, llegamos a platicar en la sesión anterior del cambio, de la velocidad de cambio del voltaje en el tiempo, ¿verdad? Que sería de 5 voltios por microsegundo. Permítanme borrar aquí. Ok. Y por último, las hojas de datos son más extensas. Aquí puse lo más, digamos, interesante de las hojas de datos de este TRIAC. Entonces, vean ustedes, aquí tengo los diferentes modelos de este tipo de tiristor. El 71, el 73, el 75A. Y también el 71B, 73, 75B. Vean las corrientes, las magnitudes de las corrientes que se necesitan de trabajo en cada cuadrante, en el 1, 2, 3, 4. Vean cómo en el cuadrante 4 es donde necesita, donde hemos hablado que es menos sensible y por eso necesita corrientes mayores, ¿verdad? Según en estos modelos, y vean aquí, esta corriente es mayor a la utilizada en los otros cuadrantes, igual acá, ¿verdad? Aquí el fabricante nos muestra los cuadrantes como los considera y el disparo por cuadrante, ¿de acuerdo? En 1, 2, 3, 4, aquí está según el modelo del TRIAC. Y si trabajamos con TTL o HTL o trabajamos con puertas CMOS, etcétera, ¿verdad? De modo que sí es interesante que si tienen un tiristor, le echen una revisada a las hojas de datos. Bien. Ay, caray, ya son las 10. Van a dar las 10, ¿verdad? A ver, díganme, chicos, en 10 minutos ya terminamos la sesión. ¿Continuamos o ya le dejamos aquí? Faltan 10 minutos. Ok, bien, sí, como que la mayoría dice que continuemos. Son 10 minutitos nada más. Ya para no dejar trunco esta sesión por 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a continuar. Gracias, muchachos. Vamos a hablar del DIAC. El DIAC es son como dos diodos Zener, perdón, déjenme borro esto. Hagan de cuenta, son dos diodos Zener. Se los dibujo aquí porque creo no lo dibujé antes. Bueno, perdón por el dibujo medio feo, pero hagan de cuenta que son dos diodos Zener. Ustedes recuerdan que la respuesta de un diodo Zener es así, ¿verdad? Y así. De modo que aquí está el voltaje Zener de uno y el otro sería acá su voltaje Zener, ¿verdad? De modo que aquí tengo un voltaje parejito
y simétrico acá. Es la idea, pero claro que estos diodos Zener, algo modificados, con la idea de que juntos les llamemos un DIAC. ¿De acuerdo? El DIAC, que es Diode Alternative Current, es un dispositivo bidireccional simétrico, o sea, sin polaridad de dos terminales MT1 y MT2. Y no tenemos ninguna terminal de control. Es un dispositivo disparado por voltaje para conducir en los dos sentidos de sus terminales. Por ello se le denomina bidireccional, siempre que se llegue a su tensión de disparo, especialmente diseñado para disparar triacs y SCRs. Entonces, este DIAC es un elemento excepcional que nos ahorra mucha circuitería aparte para poder disparar un triac o un SCR u otro tiristor de la familia, ¿verdad? De los tiristores. Bien. Esta es la respuesta. En la diapositiva anterior les puse la respuesta como si fueran diodos Zener, pero como están modificados, su respuesta en realidad, este sería su circuito equivalente, vean ustedes, aquí están dos Zener. Un segundo, me quedó muy gruesa. Este es un Zener, este es otro Zener, y ya con diferentes modificaciones para que su respuesta sea como la que vemos acá. Es decir, si le aplicamos un voltaje, se porta como un diodo polarizado inversamente. Le aplicamos voltaje, lo subimos, lo subimos, lo subimos. Llega el momento en que llegamos a su voltaje, digamos, como de ruptura o de disparo. Y cuando se dispara, su impedancia de lado a lado se hace chiquitita y queda como un diodo polarizado directamente. Entonces, es decir, le aplico un voltaje y se porta como un diodo polarizado inversamente. Una resistencia enorme de terminal a terminal. Y cuando llego a un voltaje de disparo, de repente, ¡pum!, su impedancia de terminal a terminal se hace chiquitita, chiquitita y queda conduciendo. De esta forma, de modo que como es, digamos, bidireccional, ya sea que le aplique el potencial en este sentido o se lo aplique en sentido inverso, se va a portar igualito. A cierto valor de disparo, cambia su valor de impedancia de ser muy alta a muy chiquitita. Esa es la ventaja. De modo que véanlo en este sentido, que viene el semiciclo positivo en un SCR o en un TRIAC y tengo a un DIAC en la compuerta de disparo. Entonces, este semiciclo positivo va a ir creciendo, 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 creciendo hasta que llega al valor en que conduce el DIAC y dispara al SCR o al TRIAC. Y en ese intervalo quizá ya es un intervalo de grados del semiciclo positivo o negativo, según sea. De modo que podríamos decir que con esta tensión de disparo logramos que se dispare a los 30 grados o a los 20 grados o algo así. Sí me van entendiendo, muchachos. Ok.
Bien, vamos a aclarar esto. Ah, y por cierto, este es el símbolo. Vean ustedes, hay varios símbolos, se tienen varios símbolos del DIAC. Uno muy utilizado es este símbolo, otro es este símbolo, así. A veces lo simbolizan de esta forma, a veces de esta forma, y tiene otras. De modo que hay que ver bien, de repente uno ve un esquema de una persona de otro país y lo simbolizan de otra forma. Ok. Vean, esta es la hoja de datos de un DIAC. Yo tengo el DB3, es muy popular, de modo que yo les sugiero que si llegan a surtirse de algunos TRIACs, algunos SSRs, también compren varios del DB3, de estos hay a pasto en República El Salvador. Y si recuerdan, su forma es esta, así parece, es así azulito, miren, y dice DB3. Y son chiquititos, como los diodos, los diodos esos que parecen de cristal, de vidrio, igual chiquititos. Y bueno, aquí en las hojas de datos, pues ya les da ciertas características. Vean ustedes, aquí el fabricante les dice, su voltaje de disparo es de 32 a 40 voltios. Claro que el DB3 se dispara en un potencial diferente al DB4 y a ¿verdad? Uno ya va a escoger uno que le interese para la aplicación en particular. Entonces vemos aquí otro pedacito de las hojas de datos de este DIAC. Vean, aquí dice el voltaje de rompimiento sería 28 voltios, 28, 35 voltios, el mínimo, y el máximo, ¿verdad? El típico es de que este modelo ande en 32, el DB3 32, el DB4 en 40 y así otras características. Y vean la respuesta, el fabricante dice que así se porta, como lo comentamos hace unos minutos. Este es el voltaje de ruptura, el B, subíndice BO en ambas direcciones, el tiempo de subida requerido para que se porte bien. Y vean, aquí tengo una simulación, un TRIAC, el 6073 y aquí el DIAC. De modo que vemos la configuración de desfasamiento de voltaje, de modo que ya con este desfasamiento de voltaje podemos poner el disparo pues prácticamente en cualquier lugar del semiciclo positivo, ¿verdad? O del negativo, según sea el caso. Vean, aquí está la simulación, la entrada. Aquí tenemos los disparos. Aquí el DIAC empieza a tener el potencial en sus terminales hasta que llegamos a su voltaje de ruptura, se dispara. Igual en la parte negativa y se dispara. Y así una y otra vez. Y esta es la energía en la carga. Por ejemplo, en esta otra aplicación, aquí yo ya, esta también ya tiene mucho tiempo. Este es nada más para ver los disparos en los diferentes cuadrantes, y prácticamente es a lo loco, ¿sí? Este es un 555 que está generando pulsos cuadrados a una frecuencia.
que no tiene nada de sincronía con la señal alterna de esta señal. Pero aquí la idea es jugar con los disparos en cualquier punto y en cualquier lugar del TRIAC. Entonces vean, aquí tengo la entrada, aquí la señal cuadrada del 555, igual que la vez pasada, con este circuito CR genero las espigas positiva, negativa de disparo para el TRIAC. Aquí están las espigas, positiva, negativa, positiva, porque sube el pulso, tengo espiga positiva, baja el pulso, tengo espiga negativa, y así una y otra vez. Y con esto, ahora sí que a lo loco, estamos disparando al TRIAC. Vean ustedes, esta es la energía en la carga, ¿de acuerdo? En esta carga de acá. Vaya, este es como un ejercicio loco. Disculpen, pero bueno, la intención es de que vean cómo se pueden hacer los disparos en cualquier punto y en cualquier lugar con los pulsos positivos, negativos y en los cuadrantes que platicamos. Otra, miren, este es muy útil, este lo he utilizado en varias ocasiones. Este chip, el UAA1016B. Y es muy útil porque vean ustedes, este chip lo puedo alimentar con el voltaje de línea. Por ejemplo, si tenemos 120 voltios de línea o 220 voltios de línea, lo alimentamos con eso. Y aquí tengo un puente de Winston. Esto de aquí es un puente de Winston, con la idea de, por ejemplo, variar la temperatura o controlar la temperatura de un cautín, de una cafetera, de algo, o de un aparato más robusto, ¿sí? Entonces, este chip tiene su sistema de control, es de control proporcional, de modo que en base al desequilibrio del puente de Winston, ya su salida está hecha para disparar un TRIAC. Aquí tenemos la carga. En este caso es una resistencia calefactora. Entonces, por supuesto, debemos de tener un termistor en algún punto de la carga para estar monitoreando la temperatura. Y este termistor sería este. ¿De acuerdo? Este es el puente de Winston y según el desequilibrio del puente, mi sistema de control va a estar cambiando el disparo del TRIAC. Estos son los elementos de alimentación, de modo que le damos 220 voltios alternos y aquí me genera un voltaje directo de alimentación interna para que no se queme. No, es una chulada este chip, que yo les sugiero que lo investiguen, bajen las hojas de datos y con este chip se ahorran utilizar un Arduino y que transformadores para bajar tensiones y va todo el control. ¿De acuerdo? Y ya casi terminamos, muchachos. Un segundito. Se supone que esta presentación ya todos ustedes la tienen, de modo que pueden repasarla con toda comodidad y por supuesto, si es necesario, volver a ver este video para ver si algo no se entendió bien. Esta aplicación también la he hecho y con 24 voltios. Vean ustedes aquí con 24 voltios. Otra vez mi termistor que va a mi resistencia calefactora, que les digo, puede ser una parrilla, un cautín, algo, el puente de Winston y todos los elementos necesarios y funciona muy bien en el disparo del tiristor. ¿Ok?
Bien, me parece que esta es la última diapositiva. Bien, entonces recuerden, hay que entender cada vez más y más el uso de los tiristores, los va a sacar de muchos problemas y va a hacer que tengan diseños muy elegantes. Entonces, espero que haya sido entendible esta sesión y pues les agradezco mucho. Profundicen en estos temas. Si hay dudas, por favor, por WhatsApp o más tarde que suba este video a YouTube, pueden dejar los comentarios ahí en YouTube y voy a leerlos y responderles. Bien chicos, les agradezco por su atención. Muchas gracias.